bienvenidas. Iniciamos esta sesión de Auténtica. Es la primera vez que te conectas, es la primera vez que tienes la oportunidad de escuchar Auténtica vía YouTube. Bienvenida, este es un lugar para ti. Y nuestro versículo ancla de Auténtica es Génesis 1:27, que habla acerca del diseño con propósito de Dios para nuestras vidas, en el cual Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Cuando Dios nos creó a imagen y a semejanza suya, y no es ninguna casualidad que el día de hoy nosotras estemos aquí. Pero últimamente estamos tocando en estas nuevas sesiones de Auténtica, estamos tocando acerca de la libertad en Cristo. ¿Qué es vivir libres en Cristo, no? Estamos profundizando acerca de la vida en Cristo. Entonces vamos a ir a Gálatas 5:1, que es el versículo ancla para justo esta parte de la libertad en Cristo. Y este versículo lo estamos tomando de la versión de The Message, el mensaje, que ya seguramente si te has conectado en otras sesiones lo has podido escuchar, pero si es la primera vez que te conectas, vamos a hacer esta recopilación de todo lo que hemos visto. Pero en esta recopilación vamos a leer Gálatas 5:1, que dice: Cristo nos ha liberado para vivir una vida libre. Así que toma firme tu posición. Nunca más dejes que nadie te ponga un yugo de esclavitud. Y a mí este versículo me vuela en esta versión porque nos está hablando justo de vivir de manera libre. Es que Cristo nos ha llamado a vivir en su libertad, a vivir ese diseño con propósito en el cual Él nos ha creado para vivir en esa libertad completa en Él. Entonces, el diseño con propósito de Dios para nuestras vidas, ciertamente, como lo leímos en Gálatas 5, tiene que ver con vivir de manera libre. De manera libre. Vamos a ir profundizando acerca de qué es la libertad, pero ciertamente la libertad a la que se refiere no es una libertad que ofrece el mundo, es una libertad que solamente podemos encontrar en Cristo, y es esa libertad de poder saber que ya no somos esclavos al pecado, ya no somos esclavos al yugo de esclavitud que nos tenía atados, que ya no hay una separación. Somos libres para vivir la vida en Cristo, en la cual tenemos esa comunión libre con el Padre, esa comunión, esa cercanía para con Dios. Y entonces hemos estado viendo acerca de que existen 4 tipos de vida. Y estos tipos son la vida bios, la vida sugei, la vida anástrofe y la vida zoe, que la vida zoe es la vida en el espíritu. Y estos 4 tipos de vida fueron creados por Dios y son parte de quienes somos, ¿no? Ciertamente es algo con lo cual estamos, así como fuimos creados espíritu, alma y cuerpo, también estos 4 tipos de vidas están en nosotras. Y ahora, ¿por qué digo están? Porque ciertamente nosotras que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador nuestro, nosotros tenemos la vida Zoe en nosotras, la vida del Espíritu en nosotras. Y como veíamos, la vida Zoe es algo que viene con esa búsqueda. El ser humano, nosotros como creación estamos buscando encontrarnos con Dios, ¿no? O sea, dice que la creación clama por la manifestación de los hijos de Dios, pero ¿por qué clama por esa manifestación? Porque está buscando el reconocer a Dios, ¿no? El poder reconocer a Cristo a cada instante. Entonces, hoy nosotras tenemos esa vida del Espíritu, y esa vida del Espíritu tiene que ser manifiesta, ¿no? Te tiene que notar, no puede ser oculta, ¿no? Es como ese llamado que Jesús hace, ¿no? Dice, la luz no se puede ocultar, ¿no? No escondes esa lámpara. Nosotros si ponemos lámparas en nuestra casa es porque tenemos que hacer que se note esa luz. Y vamos a empezar con esto. Estamos llamadas a conocer a Dios y ser conocidas por Él. Que nuestra amadísima Ingrid, si pudieron escuchar, la semana pasada nos habló de la vida en el Espíritu, la vida Zoe, y nos dio esta frase, y esta frase es con la cual vamos a empezar a englobar qué es la vida en el Espíritu. Pero a mí me voló esta frase, y que también la podemos encontrar en Gálatas del 4 del 8 al 9, que hemos estado leyendo. Ciertamente todos los versículos que estamos tocando en esta sesión los estamos viendo en amor por la palabra, los vimos la semana pasada. Y me voló esto, estamos llamadas, el diseño con propósito de Dios para nuestras vidas fue conocer a Dios, es conocer a Dios. ¿Qué pasó en el Edén, no? O sea, conocían a Adán y Eva a Dios, pero también Adán y Eva eran conocidos por Dios. Ciertamente el diseño con propósito de Dios es que nosotros conozcamos a Dios, y cómo conocemos a Dios por medio de Jesús podemos conocer al Padre, pero también estamos llamadas a tener un encuentro personal con Cristo, ese encuentro en el cual nos rendimos, tenemos ese encuentro con Él día con día, en el cual ahora somos también conocidas por Él.
Él nos conoce, Él conoce rasgos de nosotras, Él tiene así, Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, desde antes de que ahí fuera depositada nuestra vida, Él ya sabía en qué momento nos iba a poner, o sea, no somos, de nuevo, ninguna casualidad, ninguna coincidencia, pero qué hermoso que conforme va pasando nuestra vida podamos ser más conocidas por Él, conocerlo, pero también acercarnos, porque nuestro Padre abrió el camino para que nosotras nos podamos encontrar con Él. Y Gálatas 4 del 8 al 9, puse aquí 3 puntitos porque vamos a ir hablando más con respecto a este versículo, pero dice, pero en aquel tiempo cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir profundizando, pero justo esta frase de que ahora antes servíamos a la naturaleza, ¿no? Servíamos a la vida bios, a todo lo que tiene que ver con las emociones, que lo vimos que es Sujei, que tiene que ver con las emociones, a la vida nuestra, estábamos todos velados, no teníamos sentido, pero ahora que conocemos a Dios, que lo hemos conocido en Cristo, somos conocidos por Él, somos adoptados por Cristo, somos adoptados y ahora tenemos esa herencia como hijas de Dios. Entonces, viviendo la vida en el Espíritu. Vamos a hablar a profundidad acerca de vivir la vida en el Espíritu. Entonces, como ya vamos hablando, como nuestra querida Ingrid nos dijo, vivir la vida en el Espíritu tiene que ver con conocer a Dios y ser conocidos por Dios. Entonces, la vida en el Espíritu, que es la vida Zoe, tiene que ver con entender que es una vida que costó lo más valioso, lo más precioso, costó la sangre de Cristo. O sea, que nosotras hoy podamos vivir la vida en el Espíritu costó lo más valioso. Las primeras 3, la vida bios, la vida sujei, la vida anástrofe, son parte de quiénes somos como seres humanos, porque ciertamente también lo hemos estado hablando, Dios es Dios de vivos y cuando Dios nos crea nos da vida y nos da esa vida. Pero qué hermoso que en Cristo dio su vida, lo dio todo para que nosotros podamos experimentar la mejor clase de vida que existe en este mundo, que es la vida en el Espíritu, que nos lleva a vivir la eternidad aquí en la tierra. Entonces, la vida en el Espíritu tiene que ver con vivir la vida de Cristo en esta tierra, dejar morir a la carne, dejar morir a todo lo que nosotras somos, dejar morir a lo que me hace a mí ser Karen, para ser Cristo en mí, para que sea Cristo en mí reinando sobre cada área, para que sea Cristo en mí. Y cuando nosotras morimos a la carne, ¿qué pasa cuando caminamos en la carne? Cuando caminamos en la carne, todo el tiempo pensamos de, mis logros, quién logro ser, todo se trata de mí, no sé si me estoy dando a entender, pero cuando vivimos la vida en Cristo, que es lo que estamos viendo igual, en lo que llevamos leyendo igual Gálatas, Filipenses, que vemos cuando Pablo dice, todo lo tengo por basura, ¿no? O sea, Cristo, o sea, se trata de Cristo, yo no soy nada. O sea, a mí me volaba en Corintios, ¿no? Como dice que Pablo era tartamudo, ¿no? Que dice que para todos era como en sus cartas escribe con tanto poder, pero cuando lo vemos aquí físicamente tiene un tema de tartamudez y a mí me volaba esto porque no se trata de nosotros. En la carne puede que seamos capaces o no seamos capaces, que la gente cuando nos ve diga, es que eres la menos capaz, ¿no? Pero qué hermoso saber que es la vida de Cristo en nosotras la que nos hace capaces, es la vida del Espíritu. Lo que nos diferencia de toda la creación es que la vida del Espíritu está en nosotras. ¿Y por qué está en nosotras? Porque de nuevo estamos hablando que cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, tenemos esta garantía, ¿no? Este sello, ¿no? Este sello que la vida del Espíritu está en nosotras, que ya no se trata más de quién soy, de quién era, se trata de quién ahora está siendo moldeada por Cristo. Porque ciertamente si bien caminar en la vida del Espíritu también nos está moldeando, nos está refinando, me encanta el Salmo 66 que habla acerca de que nos refina como la plata. Yo igual les había comentado que igual me vuela cuando habla que Él nos moldea como el alfarero moldea el barro, pero como cada proceso para que el barro sea moldeado tiene un tratar de Dios, ¿no? Tiene un tratar, ¿no? O sea, si lo vemos
a mí me tocó trabajar con barro, ¿no? Tiene un proceso, ¿no? Tiene un proceso. Así igual la plata, ¿no? Cuando se refina la plata para que llegue este proceso hermoso y que podamos tenerla, no sé, en collares, en joyería, hasta en platos, o sea, hay tantas, tiene que ver con un tratar. Y ese tratar saca lo mejor del material. O sea, puede ser que el barro, si yo les pongo barro aquí, o les enseño una foto de barro y no la tengo, se ve como un simple pedazo de lodo, ¿no? Ahí sólido. Pero ¿qué pasa cuando el alfarero mete las manos? Lo transforma en algo totalmente maravilloso. Yo aquí tengo una taza que ciertamente es de cerámica, pero tuvo que tener ese proceso para llegar a ser esta taza que contiene café, que nos encanta, ¿no? De esa misma manera es ese moldear del espíritu en nuestras vidas. Entonces, es necesario que entendamos que la vida en Cristo, la vida Zoe, la vida en el espíritu, tiene que ver con nacer de nuevo en Cristo. Y vámonos a Juan 3, te lo voy a leer igual en la versión de The Message, el mensaje, pero habla acerca de Jesús teniendo un encuentro con Nicodemo, en la cual le habla acerca del nacer de nuevo, ¿no? Entonces dice, Jesús le dijo, tienes toda la razón, hazme caso. A menos que una persona nazca de nuevo, no es posible ver lo que estoy señalando, el reino de Dios. ¿Cómo puede nacer alguien, dijo Nicodemo, que ya ha nacido y crecido? No puedes volver a entrar en el vientre de tu madre y nacer de nuevo. ¿Qué quieres decir con esto de nacer de nuevo, no? Entonces a mí me encanta porque Jesús está diciendo, Nicodemo, ¿no? Nos está diciendo a nosotras, no las puedo mencionar a todas por nombre, pero nos está diciendo Monse, Meche, Pau, aquí que las tengo aquí, Carmen, ¿no? Nos está diciendo Karen, nos está diciendo, es necesario que nazcan de nuevo. Es necesario que nazcamos de nuevo. Y ciertamente Nicodemo, a su lógica, así como nosotras, yo creo que si nosotras hubiéramos estado en esa época, nosotras también le hubiéramos preguntado a Jesús, ¿a qué te refieres con nacer de nuevo? Y Jesús, me encanta cómo le responde a Nicodemo. Dice, Jesús respondió, no me estás escuchando, te lo repito, a menos que una persona se someta a esta creación original, la creación del viento que sopla sobre el agua, lo invisible que mueve lo visible, un bautismo en una nueva vida. No es posible entrar en el reino de Dios. Cuando se mira a un bebé es solo eso, un cuerpo que se puede mirar y tocar, pero la persona que toma forma en su interior está formada por algo que no se puede ver ni tocar, el espíritu, y se convierte en un espíritu vivo. Y a mí me voló Juan 3, 5, 6 en esta versión, porque nosotras ciertamente en Auténtica, si no sabían, estamos hablando de diseño con propósito, ese diseño original de Dios, ese diseño con sentido, ese diseño que tiene esa esencia de quién es Dios. Y me vuela como en esta versión dice que Jesús responde, una persona se debe someter a esta creación original. Entonces, en la vida en el espíritu no es imitada por el mundo. El mundo ciertamente imita muchas cosas, pero la vida en el espíritu es algo que no puede imitar porque es algo que solamente viene de Dios. Es algo que nació en el corazón de Dios y que eso que es la vida en el espíritu es ese diseño original en el cual nosotras debemos regresar, en el cual es necesario que nazcamos de nuevo, regresar a esta creación original en la cual somos bautizadas por el Espíritu. Somos bautizadas en agua y en el Espíritu. Dice que a mí me vuela esta analogía, ¿no? Porque ciertamente aquí Nicodemo le dice, ¿no? Le dice a Jesús, volverá el hombre al vientre de su madre, ¿no? Y aquí como lo menciona me vuela mucho, o sea, me hace meditar mucho en esta parte. Dice, cuando se mira a un bebé, es solo eso, un cuerpo que se puede mirar y tocar. Pero la persona que toma forma en su interior está formada por algo que no se puede ver ni tocar, el espíritu, y se convierte en espíritu vivo. Entonces, ciertamente aquí nos está hablando también de la vida bios, ¿no? Que dice, cuando un bebé nace, tiene la vida biológica, o sea, se puede ver y se puede tocar. La vida en el espíritu es la que nace en nuestro interior. Jesús está diciendo, esa vida que nace en nuestro interior, esa vida que ciertamente no podemos ni ver ni tocar, pero cuando llega nos transforma y nos da ese aliento de vida.
Juan 3 del 7 al 8 dice, así que no te sorprendas cuando te diga que tienes que nacer de nuevo, de este mundo, para así decirlo. Sabes muy bien cómo sopla el viento de aquí para allá. Lo oyes susurrar entre los árboles, pero no tienes ni idea de dónde viene ni hacia dónde se dirige. Así sucede con todos los nacidos de nuevo por el viento de Dios, el Espíritu de Dios. Me vuela porque como habla en Génesis, ¿no? Génesis 1, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. De esa misma forma, ¿no? El Espíritu se mueve y nos guía. La vida en el Espíritu nos guía. Los nacidos en el Espíritu, los nacidos de nuevo, somos guiados para caminar más como Jesús, para ser moldeados más como Jesús. Entonces, la vida en el Espíritu es el diseño original de Dios para nuestra vida. O sea, vivir la vida en el Espíritu es parte de ese diseño con propósito de Dios para nosotros. Caminar en ese diseño original, lo que nos hace ser verdaderamente auténticas. O sea, esa originalidad, esa autenticidad de nuestras vidas, eso que marca que nosotras somos diferentes, tiene que ver con la vida en el Espíritu en nosotras, ganada por los méritos de Cristo. Entonces vamos a hablar acerca, igual le seguimos profundizando, acerca de la vida en el Espíritu, la vida Zoe, que dice en Juan 1 del 3 al 5. Todo fue creado a través de Él, nada, ni una sola cosa sin Él. Lo que surgió fue la vida, y la vida era la luz para vivir. La luz de la vida surgió de las tinieblas. La oscuridad no pudo apagarla. Me fascina porque este versículo de Juan nos habla acerca de Jesús. Y Jesús vivió así la vida del Espíritu a fuego, y Jesús nos hace que hoy podamos vivir la vida del Espíritu en todo lo que hagamos. Entonces, todos necesitamos entender que todo fue creado por Jesús. No hay nada que fue creado sin Él. Todo, el hecho que tú y yo estemos aquí fue creado por Dios en Cristo Jesús para que nosotras podamos caminar en su luz. Jesús es la luz, entonces la vida en el Espíritu es esa luz, es la luz de Cristo. La vida en el Espíritu es la luz de Cristo que nos lleva a caminar en este mundo de tinieblas, en este mundo que ciertamente está apagado. La vida en el Espíritu nos lleva a caminar en la luz de Cristo, estableciendo su reino, estableciendo esos frutos del Espíritu, caminando más y más como Él. Y quiero recalcarte estos dos versículos que igual los vimos en la primera sesión de introducción acerca de la vida, viviendo la vida libre de Cristo, viviendo esa libertad en Cristo. Y hablamos en Génesis 2:7 que entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, que aquí veíamos la vida bios. Pero en Mateo 27:50 dice, pero Jesús gritando de nuevo con fuerza sopló su último aliento. Y veíamos a profundidad en Mateo 27 cómo habla que cuando Jesús saca ese último aliento, todo cambia alrededor, ¿no? La presencia de Dios lo llenó todo, que rasgó el velo, dice que salieron del sepulcro, un nuevo encuentro, vida, ¿no? Entonces aquí me volaba y era esa analogía que estábamos viendo, como en el principio se sopló vida, pero que hoy en Cristo es el soplo del Espíritu el que nos da esa nueva vida. En Génesis 2:7 podemos ver ese soplo de vida que nos hace a ti y a mí ser seres vivientes, ¿no? Ser mujeres. Pero en Mateo 27:50 vemos ese soplo del Espíritu, ese soplo. Y en Hechos vemos la llenura, la vida del Espíritu. Y lo que estamos viendo, ¿no? La vida del Espíritu ahí en Filipenses, en Gálatas, ¿no? Estamos viendo en Corín, estamos viendo la vida del Espíritu, cómo caminamos nosotras en esa vida del Espíritu. Entonces, estamos llamadas a permanecer viviendo la vida del Espíritu. Si bien en Cristo tenemos esa libertad, hemos nacido de nuevo, como estamos viendo, nacemos de nuevo, estamos llamadas a permanecer viviendo la vida del Espíritu. ¿Y por qué estamos llamadas a permanecer? Porque Gálatas 3 del 2 al 3 dice, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Entonces aquí Pablo, lleno del Espíritu, nos está haciendo estos desafíos. Aquí dice que a la iglesia, a los Gálatas, se les dice,
tan insensatos son, quieren regresar a la ley, quieren regresar a las obras de la carne, quieren regresar a ese enfoque de que se trata de ustedes. Dice, ¿por quién recibieron al Espíritu? O sea, Pablo nos está diciendo, a ver, chicas, mujeres de casa de oración, ¿por qué recibieron al Espíritu? ¿Por qué recibimos ese nacer de nuevo? ¿Fue por nuestras obras? ¿Fue porque estamos muy bonitas? ¿Fue por...? No, ciertamente recibimos al Espíritu, fuimos nacidas de nuevo por la obra de Cristo, porque recibimos a Cristo. Entonces nos está haciendo un desafío de decir, si estamos en Cristo, no podemos regresar a lo que éramos antes. Si estamos en Cristo, no podemos regresar a decir, híjole, se trata de las obras, se trata de hacer, se trata de entre más hago, mejor soy. No sé si me estoy dando a entender con lo que estoy diciendo, pero la vida en Cristo tiene que ver con no mirar atrás, no regresar atrás, es poniendo los ojos en Jesús y día con día tomar nuestra cruz, renunciar a todo lo que somos, renunciar a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestra voluntad y dejarnos ser dirigidas por Cristo. Dejarnos ser dirigidas por Cristo, porque todo se trata de Jesús. Gálatas 4:9 dice, pero, y ahora sí, profundizamos en este versículo con el cual iniciamos que ponía los puntitos. Igual es este llamado que Pablo está haciendo que igual me sacude la cabeza. Dice, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Nos está haciendo este sacudidón a todas nosotras. A mí me dio una buena sacudida estos versículos, porque la libertad en Cristo costó lo más valioso, costó la vida de Cristo. Él entregó todo por amor a nosotras, Él derramó todo, derramó su sangre, lo derramó todo por amor, y Él lo dio todo para que hoy podamos experimentar su libertad. Y hoy vivimos la vida del Espíritu, no vivimos más por nosotras, vivimos la vida del Espíritu. Pero dice que ahora, que era la frase con la que comenzábamos, ¿no? Esa frase que igual vimos la semana pasada. Si bien estamos llamadas a conocer a Dios, también estamos llamadas a que Dios nos conozca. Pero tenemos que entender que en este caminar del Espíritu, debemos de dejar de buscar nuestros propios intereses, nuestros propios gustos, todo lo que tiene que ver con nosotras para caminar más y más como Jesús. Entonces estamos llamadas a vivir libres en Cristo. Y la única manera de vivir la libertad la libertad en Cristo es vivir la vida del Espíritu todos los días. ¿Y cómo vivimos la vida del Espíritu todos los días? Es teniendo esa comunión continua. Es acercándonos, ¿no? Es teniendo esa comunión, leyendo su palabra, dejando que el Espíritu nos abre a través de su palabra, dejándonos que nos refine como la plata, que nos moldee como el barro. De eso se trata la vida en el Espíritu. Porque ciertamente es como Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado todo. A mí me vuela esto en mi corazón porque ciertamente a veces creemos que ya estamos en Cristo y tenemos que vivir perfectas, ¿no? O sea, no podemos equivocarnos en nada. Pero me vuela porque dice, no pretendo ya haberlo alcanzado. Si ya lo hubiéramos alcanzado, creo que no tendría caso que nosotras estuviéramos el día de hoy en esta tierra. Si nosotras ya fuéramos completas, perfectas, ¿no? Así de que ya no hubiera ningún error, ninguna mancha en nosotras, ¿tendría sentido que hoy siguiéramos en esta tierra? Cristo sigue moldeando, sigue refinando su vida en nosotras. Y si hoy seguimos aquí es porque no pretendemos ya haberlo alcanzado. No pretendemos ya haberlo alcanzado todo, ya haber cumplido todos los puntos. Es Cristo refinando nuestras vidas, viviendo en esa libertad que nos lleva a vivir la vida del Espíritu de manera libre, en la cual podemos acercarnos. El velo fue partido para que nos podamos acercar, ¿no? La semana pasada Ingrid hablaba de María, ¿no? Marta estaba toda afanada y turbada por todas las situaciones que estaban alrededor, pero María se estaba ahí delante de Jesús, escuchando sus enseñanzas, escuchándolo, bebiéndose cada palabra. Estamos llamadas a dejar de afanarnos para empezar a tener esa vida rendida a los pies de Cristo y para seguir siendo moldeadas por Él. Gálatas 5:1 dice,
para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Y de nuevo este versículo, igual todos estos versículos de Gálatas, taladran en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, porque habla aquí acerca y dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. O sea, la libertad en Cristo no tiene que ver con nada de lo que el mundo pinta como libertad. Creo que es algo que igual hemos hablado mucho en Auténtica. El mundo ofrece pura piratería de lo que podemos encontrar en Cristo, ¿no? O sea, dice amor y el mundo quiere pintar el amor de una manera totalmente errónea y equivocada a lo que es verdaderamente la esencia del amor, que solamente la podemos encontrar en Jesús, ¿no? La libertad que solamente podemos encontrar en Cristo la pinta el mundo como libertinaje, y ese libertinaje no se dan cuenta que lleva a más un yugo de esclavitud que a verdaderamente vivir en libertad. Entonces el mundo siempre ofrece pura piratería, pura basura, pura cosa que no tiene ningún provecho, pero aquí dice que Cristo nos llamó para verdaderamente experimentar su libertad. Y nos hace este llamado a permanecer firmes en su libertad. Y los versículos que leíamos antes, ¿no? Tienen que ver con, oye, no regreses a donde estabas. No regreses a ese yugo de esclavitud, no regresemos. Y aquí nos está diciendo, no regreses. Nos está haciendo ese llamado a permanecer, a no desenfocarnos ningún día. Entonces entendemos que está ese yugo de la esclavitud, que el yugo de la esclavitud también es algo que estuvimos hablando, que nos ata totalmente al mundo, pero también está el yugo de Cristo, ¿no? Ese yugo que es ligero, que es como cuando estábamos ahí en el asiento trasero, cuando nuestros padres manejaban, que íbamos descansando, dormidas, confiadas, que íbamos a llegar a ese lugar de manera segura, de manera tranquila, que íbamos a estar ya ahí en ese lugar al cual nos habían dicho que íbamos a ir. Es ese descanso. Cuando nosotros le rendimos las llaves, la vida, nuestra vida por completo a Cristo, Él maneja nuestra vida de una manera tan hermosa que nosotros podemos descansar seguras. Y en este yugo, en el yugo de Cristo experimentamos libertad, pero en el yugo de la esclavitud experimentamos perdición, experimentamos cadenas, experimentamos tormento, experimentamos todo lo que no queremos experimentar en nuestras vidas, ¿no? Entonces, por eso estamos llamadas a vivir la vida de Cristo. Gálatas 5 del 3 al 15, en esta sesión estamos tocando mucha palabra, porque la palabra es la que viene a transformar nuestras vidas, a transformar nuestros corazones. Entonces, ciertamente ahí te invito a que tengas todas tus notas, pero vamos a ir a Gálatas 5 del 3 al 15 en la versión de The Message y dice, está absolutamente claro que Dios te ha llamado a una vida libre. Solo asegúrate de no usar esta libertad como una excusa para hacer lo que quieras y destruir tu libertad. Más bien, usa tu libertad para servir a los demás en amor. Así es como crece la libertad, porque todo lo que sabemos de la palabra de Dios se resume en una sola frase. Ama a los demás como a ti mismo. Este es un acto de verdadera libertad. Si se muerden y se destrozan unos a otros, cuidado. En poco tiempo se aniquilarán unos a otros. ¿Y dónde estará entonces su preciosa libertad? Este versículo, igual en esta versión de The Message, me voló porque dice que está claro, que es algo que Cristo ganó, que está totalmente claro que Dios nos llamó a vivir una vida libre, no a vivir una vida esclava. O sea, dice, es algo que es notorio, es totalmente claro. Dios nos llamó a vivir esa vida libre. Pero aquí nos da una frase que dice que nos debemos asegurar de no tomar como excusa esa libertad para el libertinaje, que ciertamente es lo que tenemos que tener sumamente claro. O sea, que tengamos una vida libre en Cristo no quiere decir ahora rienda suelta a hacer todo lo que yo quiera, porque esa no es libertad. Esa es libertinaje, que es lo que de nuevo lo que hablábamos, la piratería que ofrece el mundo. Pero aquí dice que cuando nosotras damos esa rienda suelta a la libertad, al libertinaje para hacer todo lo que yo quiero, dice que eso destruye nuestra libertad en Cristo. Ojo, la libertad en Cristo ya está ganada, pero nosotras hacemos que cada vez que nosotros hacemos lo que nosotras queremos, estamos acercándonos más a la esclavitud que a la libertad de Cristo. Cada vez que nosotras decidimos por nosotras mismas, nos alejamos de dar en el blanco y estamos destruyendo lo que a Cristo le costó, esa libertad completa, perfecta. Dice que debemos usar nuestra libertad para servir a los demás en amor.
Estamos llamadas a servir, a amar. Dice que a mí me encanta cuando Jesús ama a los demás como a ti mismo. O sea, es ese llamado a, en esto se resume todo. Vivir la vida libre en Cristo tiene que ver con amar, amar como Cristo nos ama, amar de una manera totalmente libre. Entonces, bíblicamente podemos vivir en libertad o esclavitud. O sea, bíblicamente todo lo que hemos visto es, ciertamente la palabra de Dios nos muestra que podemos vivir una vida libre o podemos vivir una vida totalmente esclava. Pero esa es una decisión que nosotras tomamos. Nosotras decidimos si queremos vivir en la libertad de Cristo o queremos vivir en esclavitud. Nuestro Padre es un caballero. Él nos dio ese libre albedrío. Él nos dio esa libertad de decidir qué tipo de vida queremos vivir. Y no sé tú, pero yo verdaderamente es un llamado que arde en mi corazón y que siento que quema en mi interior. Verdaderamente yo quiero experimentar y vivir la vida libre de Cristo en mí todos los días, vivir esa vida en el Espíritu. Yo no quiero vivir en esclavitud. Creo que vivir en esclavitud es totalmente errar del blanco. Es no vivir en esa autenticidad, en ese diseño con propósito. Y qué hermoso que día con día podemos rendir todo lo que somos, rendir por completo nuestra vida. Ahora, ciertamente hay un conflicto entre el espíritu y la carne. O sea, ciertamente el espíritu y la carne están en esta guerra continua, ¿no? Están así peleando, ¿no? Y esto lo podemos encontrar en Gálatas 5 del 16 al 18. Y dice, digo pues, anden por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, pero si son guiados por el espíritu no están bajo la ley. Y este versículo quiero que nos lo llevemos toda esta semana, porque este versículo nos habla acerca justo de andar por el Espíritu. Y andar por el Espíritu tiene que ver con esta vida que llevamos hablando en toda esta sesión, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, acercarnos, ¿no? Porque ciertamente hay una batalla entre el Espíritu y la carne, y es una batalla continua. El mundo nos quiere bombardear de ideas erróneas, de sentimientos erróneos, nos va a querer enfocar en vivir la vida suge y las emociones a flor de piel, nos va a querer hacernos enfocar 100% en nuestros gustos, en lo que queremos hacer, en la vanagloria de la vida. Pero en Cristo, cuando caminamos en ese andar por el Espíritu, rendimos día con día, renunciamos a nuestra mente, a nuestras emociones, a todo lo que somos, y así caminamos en el Espíritu. Ciertamente Cristo ya venció, Cristo ya ganó. O sea, la carne está totalmente vencida, la carne está totalmente ya así derrotada. Pero nosotros debemos ser diligentes en este llamado, porque la vida en Cristo consiste en esto, ser diligentes en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ser diligentes en renunciar a nuestras emociones, ser diligentes en renunciar a lo que nos hace ser nosotros, ser diligentes a día con día entregar, ¿no? Estamos los lunes entregando todo lo que somos, todo lo que estorba, ¿no? Es esa entrega genuina en la cual estamos renunciando. Y así vamos a caminar verdaderamente en el Espíritu. Vamos a caminar en esa victoria. Entonces, así como las obras de la carne son evidentes, porque si seguimos leyendo esta parte en Gálatas, hablar acerca de cómo las obras de la carne son evidentes, ¿no? Y habla de cómo son evidentes. También podemos ver que las obras del Espíritu son evidentes. Entonces, ciertamente es como el fruto, ¿no? Se nota, ¿no? O sea, si nosotros sembramos un árbol de manzana, va a dar manzana. Entonces, si nosotros sembramos carne, ¿qué va a cosechar? Carne. Si sembramos espíritu, ¿qué va a cosechar? La vida del Espíritu, esos frutos del Espíritu. Entonces, también esto es algo con lo que nos tenemos que llevar para estar meditando. Si nosotras permitimos que la carne sea más carne, estamos caminando como los Gálatas, que ahí Pablo les hace este llamado, ¿no? De decir, ¿quién ganó por ustedes? No regresen a las obras de la ley, no regresen a las obras de la carne. Entonces, por eso tenemos que ser muy diligentes en este tiempo, levantarnos caminando en las obras del Espíritu, viviendo la vida del Espíritu. De nuevo, Cristo venció con poder en la cruz, Cristo venció con autoridad, Cristo resucitó, Cristo lo dio todo, rasgó ese velo que nos separaba, nos dio esa nueva vida en Él.
En Cristo está la victoria, la carne está totalmente vencida. Si hoy estamos teniendo algún área débil en nuestra vida, qué hermoso saber que en Cristo ya está la victoria, que Cristo ya venció, que no tenemos más un yugo de esclavitud, porque Cristo ya venció y hoy verdaderamente podemos orar, podemos clamar y decir, Jesús, que sea tu vida en mi vida, que no se trate de mí, sino de ti. Y estoy prácticamente ya cerrando con esto. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El llamado a nacer de nuevo, la vida del Espíritu, a caminar en la vida del Espíritu es saber que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar día con día, nos va a refinar como la plata día con día, nos va a moldear como el barro día con día. En este encuentro, en este meternos en su presencia, en este amor por la palabra, en este acercarnos, en tener esa comunión en oración, en acercarnos a platicar con Dios, el tener ese encuentro con nuestro Padre, nos va a llevar a ser perfeccionados. No estamos vencidos, hay victoria en Cristo. Y en Cristo todo lo podemos en Él. Conocer a Dios y ser conocidos por Él nos lleva a vivir en plenitud, vivir en libertad, vivir los frutos del Espíritu, nos lleva a vivir reino. La vida del Espíritu es la que debe reinar en nosotras, debe reinar en todo lo que somos, debe reinar en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en todo lo que somos, en nuestro respirar, en nuestro caminar. Debe ser la vida del Espíritu de manera continua. Es entender que así como dijo Juan, ¿no? Es necesario que yo mengue para que Cristo brille. Esa es la vida del Espíritu, que menguemos a nosotras, que mengue a Karen para que Cristo brille todos los días de mi vida. Hoy en Cristo experimentamos la plenitud de la vida Zoe, la vida de Dios en victoria, y la carne está vencida. Hoy en Cristo podemos experimentar su vida, podemos experimentar esa llenura del Espíritu en cada área, podemos experimentar la llenura del Espíritu en nuestra vida Dios, en nuestra vida Sujei, en nuestra vida Nástrofe, podemos experimentar esa llenura, esa cobertura, podemos experimentar esa victoria que Cristo ya ganó, en el cual el pecado está totalmente vencido, en el cual nosotras tenemos identidad, en el cual nosotras somos pagadas por precio, en el cual la carne totalmente está vencida, en la cual todas esas debilidades por las cuales estamos pasando hoy, porque ciertamente tenemos debilidades, porque ciertamente tenemos estos conflictos entre la carne y el Espíritu, podemos saber que en Cristo ya está la victoria. Estamos diseñadas por Dios de una manera auténtica para vivir la vida del Espíritu todos los días. Todos los días vivir la vida del Espíritu, en esa llenura, en esa cercanía, ser conocidas por Dios y conocerlo a Él. Porque a medida que nosotras nos rendimos, en la cual somos conocidas por Dios y Él nos conoce y en la cual nosotras lo conocemos, Él nos va a revelar los secretos de su corazón en ese tiempo de intimidad que tengamos. En esa medida vamos a ser más moldeadas, vamos a ser moldeadas, refinadas. Vamos a cerrar este tiempo en oración. Gracias, precioso Espíritu Santo, por este tiempo. Gracias porque hoy tú estás obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias porque tú estás moldeando nuestras vidas como el barro. Tú estás refinando nuestras vidas como la plata. Gracias por tu victoria, Jesús, sobre esa cruz. Gracias porque tú venciste, porque la carne está vencida. Y hoy te entregamos todas nuestras debilidades, todas nuestras emociones, todos nuestros planes, los rendimos por completo a ti. Que seas tú reinando en nuestras vidas, que nosotras menguemos para que tú brilles, que sea tu vida en nosotras, no más de nosotras, sino que seas tú en nosotras. No queremos regresar a la esclavitud, no queremos añorar Egipto, queremos caminar en tu libertad, yendo a esa tierra prometida, porque esa tierra prometida que tú has hablado para este tiempo es vivir tu vida, la vida del Espíritu todos los días. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos despiertes cada mañana, que nos lleves a tener este encuentro contigo en el cual te entreguemos día con día todo y podamos orar, podamos dedicar este tiempo, nuestras mañanas a buscarte, a anhelarte, a buscar primeramente tu rostro.
Gracias porque tú sigues perfeccionando tu obra en nosotras. Gracias por tu vida, Espíritu Santo. Gracias porque hoy hemos nacido de nuevo en Jesús y porque esta vida nueva es para vivir en libertad y no vivir en libertinaje, vivir en tu libertad, Jesús, en la cual podemos experimentar el cielo en esta tierra. En tu nombre oramos. Amén.